Buenas noches. Decía el santo cardenal John Henry Newman que seguramente en un mundo superior puede que sea de otra manera, pero aquí abajo vivir es cambiar, y querer ser perfecto es haber cambiado muchas veces. A estas alturas de la Cuaresma, desde aquí, desde Crónica de la Iglesia, no queremos otra cosa que ofrecerles una panorámica de lo que ha pasado en nuestra iglesia local para que puedan entender, en medio de estos deseos de cambio, el momento en el que estamos y el futuro al que nos dirigimos. Queremos, como cristianos adultos, mortificar todo conato de triunfalismo y disponer de todo lo necesario para descubrir qué significa ser iglesia local. Pasen y vean. Comenzamos. Al final, el mal tiempo no impidió que se celebrara el pasado sábado la 10ª fiesta por la mujer y la vida, un proyecto a beneficio de Proyecto Mater, que en este año venía fundido con la celebración diocesana del Jubileo de las Familias. En la Eucaristía, el señor arzobispo reiteró el agradecimiento a todas las personas que han hecho posible un año más esta cita clásica. Además, puso en valor todas las acciones de defensa de la vida que se realizan en la archidiócesis, la mayoría de ellas en este mes consagrado por la solemnidad de la Encarnación a la defensa de la vida humana. Este sábado 22 de marzo la Archidiócesis de Toledo salió a las calles para celebrar la 10ª fiesta por la mujer y la vida. A pesar de este aire, del frío, de las inclemencias del tiempo, hoy la Iglesia de Toledo sale a las calles con un solo grito, ¿no? Un solo grito que queremos que se oiga, ¿no? El grito de sí a la vida, ¿no? Y hemos de decirlo todos y decirlo fuerte, ¿no? A la de 3, todos, que se oiga, ¡sí a la vida! Un grito que volvió a sonar en numerosas ocasiones a lo largo de la tarde, tanto en la marcha como en la plaza de Zocodover, donde varios miembros de una familia leyeron el manifiesto en favor de la vida. Queremos alzar nuestra voz en positivo para insistir en la importancia de promover la cultura de la vida y de reconocer el valor de la familia en nuestra sociedad. Por ello, deseamos compartir este decálogo con todas las personas, hombres y mujeres, de cualquier ideología, religión y condición social, y en particular con nuestros poderes públicos a nivel local, autonómico, estatal e internacional. A la puerta de la catedral fueron recibidos por el señor arzobispo de Toledo, que presidió la Santa Misa con motivo del Jubileo de las Familias. Somos hombres y mujeres que vivimos y apostamos por la vida, por la paz. Convencido de que nos duele, como decía el Papa San Pablo VI, si quieres la paz, defiende la vida. Nos duelen las muertes de la guerra, las víctimas de los terrorismos, nos duelen las víctimas del aborto, nos duele la eutanasia, nos duele todo lo que es un desprecio a la vida. El claustro de la Catedral Primada sirvió de escenario para la fiesta, que contó con un bar y una tómbola solidarios, y estuvo amenizada por las actuaciones de DJ Abraham y León Martínez. Ver la vida en la sonrisa de un niño, ser capaz de imaginar... Y es que a pesar del gris de la tarde, este sábado Toledo se tiñó de verde, del color de la esperanza, de los peregrinos comprometidos con la defensa de la mujer y de la vida, en cualquier situación y en cualquier momento. Despertar cada mañana con alegría, dar un salto, verte guapa y presumir, hacer que todo sea un poco más sencillo, vivir a tu manera y decir, mira, hay que vivir siempre dando la gracia. El señor arzobispo presidió la misa mayor en la catedral el pasado domingo 3 de Cuaresma. La parábola de la higuera estéril le sirvió al primado para recordarnos que Dios es misericordioso, paciente y está dispuesto a acompañarnos, pero a nosotros nos toca responder iniciando un camino de conversión real. Don Francisco recordó, muy en la línea del Santo Padre, que todos necesitamos dar un paso adelante. A pesar de la esterilidad que a veces marca nuestra existencia, Dios tiene paciencia y nos ofrece la posibilidad de avanzar por el camino del bien.
En este tercer domingo de Cuaresma, el señor arzobispo de Toledo ha presidido la Santa Misa del mediodía en la Catedral Primada. Sobre la conversión, explicó el prelado toledano que Jesucristo es la belleza que salva y que la conversión es volver una y otra vez la mirada a Jesús. Esto lo explica preciosamente Benedicto XVI, cuando dice que no se comienza a ser cristiano, sino con un encuentro con Jesús, su persona, que te cambia la vida, el corazón, el paisaje, te cambia todo. Es como cuando uno se enamora, cuando uno descubre en su vida a alguien que se te mete en el corazón, te cambia la vida, que te lo cambia todo. Con motivo del Día Internacional de los Bosques, la Delegación Diocesana para el Cuidado de la Creación organizaba el viernes una actividad por la tarde donde se procedió a plantar encinas en la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales El Buen Pastor. El señor arzobispo de Toledo participó en este acto acompañado del delegado diocesano para el Cuidado de la Creación, Javier Gómez Elvira, y varios voluntarios de esta delegación. Tras la plantación, todos entonaron el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, del que estamos celebrando el 8º centenario de su muerte. La urna de plata que guarda los restos de Santa Teresa de Jesús ha podido verse en Toledo estos días atrás. Aunque ya ha regresado a Alba de Tormes, Toledo ha sido el lugar que ha vivido los últimos trabajos de restauración y donde los fieles, gracias a la comunidad de los Carmelitas Descalzos, han podido disfrutar de su calidad artística tras las labores de restauración. La apertura del sepulcro de la Santa se llevó a cabo el pasado verano y se pretende que el sarcófago con el cuerpo incorrupto quede expuesto públicamente para la segunda semana de mayo. Fue este verano cuando se abrió el sepulcro que acoge el cuerpo de Santa Teresa. No se hacía desde 1914 y entonces se comprobó no solo la magnífica calidad artística de la urna, sino su buen estado de conservación a pesar del tiempo transcurrido. Después de 1914 al 2024 que se abrió, no es una plata que esté velada como normalmente está la plata, sino que aparentemente está limpia. Pero claro, cuando ya te acercas y te pones ya la lupa y tal, y vas centímetro por centímetro, te das cuenta que sí, que necesitaba esa limpieza un poquito más en profundidad y quitar esos velos que ya tenía la urna. La urna fue encargada por el rey Fernando VI y su mujer Bárbara de Braganza. Fue realizada en 1760 por el platero parisino Jérôme Loire, siguiendo los planos del arquitecto francés Jacques Marquet, que trabajaba para la corte. Los trabajos que se han realizado para esta ocasión han sido fundamentalmente de limpieza. El poder mirar esta obra con ojos de restaurador, con ojos de artista, pues es un plus para mí. Y en ese sentido siento como parte cercana de esta historia maravillosa. Para el padre Ricardo Plaza, su faceta de restaurador no se puede separar de su vocación y ministerio carmelita. Por ello, más allá de contemplar una obra de arte que lo es, ve en esta urna una dimensión espiritual. Y aunque ahora está vacía, yo creo que no lo está, porque está llena de arte, está llena de cultura, llena de historia y sobre todo, llena de fe, y de fe de una mujer excepcional en la historia, y en la historia de la humanidad, en la historia universal. O sea, es uno de los grandes relicarios universales, porque Teresa no es solo patrimonio de la Iglesia, es patrimonio de la humanidad, es decir, de distintas culturas, de distintas religiones y no solamente de la Iglesia. Junto a la urna también se ha restaurado el relicario del brazo de Santa Teresa, datado en el siglo XVI. Entonces, desde siempre el brazo ha estado en Alba de Tormes. El relicario es muy interesante, es muy sobrio, es muy bonito, con una ampolla de cristal de roca, maravilloso, tallado, y una peana muy sobria, pero muy bonita. Hemos encontrado alguna marca, unas buriladas en la plata, pero no hemos encontrado la marca del platero, con lo cual no sabemos datar.
Toledo, ciudad carmelita y teresiana, vuelve así a formar parte de la historia de la Orden de los Carmelitas. Santa Teresa vino a Toledo en 1569 a fundar el convento de San José. De aquí procedían sus antepasados y aquí fue destinada por sus superiores a tomarse un tiempo de reflexión y aquí comenzó a escribir una de sus obras cumbre. Sin Toledo y sin toda esta historia no se puede entender la vida y obra de esta santa. Se ha presentado en la sala capitular de verano de la Catedral Primada el 10º número de la revista Catedral, esta vez centrada en el papel histórico que tuvo la atención social y caritativa del templo primado en Illo Tempore. Este número de la revista tiene como novedad el formato digital único. Esta vez no se imprime en papel, pero se puede descargar gratuitamente en la web revistacatedraldetoledo.es. A la presentación acudió el señor arzobispo, que también firmó una sección en esta entrega y que valoró muy positivamente todo lo que se promueve en el templo primado. No será en papel, sino en formato digital. Con este sencillo gesto podemos tener en nuestro móvil o en nuestro ordenador el nuevo número de la revista de la Catedral, que hace el número 7 y está centrado en esta ocasión en la labor social y caritativa de la Catedral que ha venido desarrollando a lo largo de los siglos. Además, se incorporan diferentes reportajes sobre el gemelo digital, la culminación del episcopologio toledano o una sección dedicada a la fotografía de la mano de Roberto Roca. El deán de la Catedral Primada ha insistido en la propuesta que desde el Cabildo se realiza con esta publicación, que busca la información, la formación, el entretenimiento y también dejar huella en el lector. Yo os invito a que no solo la veamos, sino que la interioricemos, nos la bajemos, porque es fácil, y intentemos pues vivirla un poquito, porque está hecha con tanto cariño y con tanto esfuerzo para que todos conozcamos y nos adentremos más en la esencia de nuestra catedral. La revista también incluye una sección firmada por el señor arzobispo de Toledo, quien ha insistido en la presentación en que estamos a las puertas del 8º centenario y consecuentemente del jubileo de la catedral, y que este jubileo ha de tener un marcado contenido social. Jubileo que queremos hacer es poner en funcionamiento que tiene que ser una buena noticia para los pobres y los que sufren, ¿no? De hecho, todo jubileo siempre lleva consigo una gran labor social de servicio a los más necesitados. La revista se puede descargar ya digitalmente, es gratuita, a partir del QR que aparece en diferentes carteles repartidos por la catedral o en la propia página revistacatedraldetoledo.es. El señor arzobispo de Toledo reconocía la alegría por la recuperación del Santo Padre, una intención por la que en la Archidiócesis de Toledo se ha rezado en numerosas ocasiones desde su ingreso en el Gemelli el pasado 14 de febrero. Nos impresionó mucho, nos emocionó, nos alegró mucho ver al Papa. Se ve que lleva tiempo ya en el hospital, pero nuestra ilusión es que cuanto antes el Papa se recupere y se vuelva a su actividad, por lo menos como para seguir cumpliendo esa misión que lo ha hecho tan requete bien, como un signo de servicio a toda la Iglesia universal. A lo largo de estas últimas semanas hemos estado hablando y empleándonos a fondo en algunas iniciativas aquí en la diócesis de Toledo y en otras partes de la Iglesia española que tenían que ver con la defensa de la vida. Y a punto de cerrar el mes de marzo, mes de la defensa de la vida, pues no queríamos dejar de tener un momento de conversación para que nos volvieran a ilustrar por qué los cristianos estamos en todo esto y qué mirada tenemos que tener sobre este asunto de la bioética y de la defensa de la vida humana en cualquiera de sus momentos. Y nadie mejor que poder disponer esta noche de la amabilidad, del tiempo y de la sabiduría de Ricardo Abengoza Armuela. Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por habernos dedicado un momento, Ricardo. A vosotros. ¿De dónde eres, Ricardo? Yo soy de Alcázar, de San Juan. De Alcázar de San Juan. Corazón de la Mancha. ¿Y de dónde viene ese apellido aparentemente tan vizcaíno, Abengoza? Bueno, en Alcázar no es raro y sí que suena a vasco, pero seguramente el origen puede ser árabe o judío, ¿no? A veces he preguntado, interesado por el origen del apellido a expertos en lenguas semíticas y unos me han dicho que seguramente árabe
y otros que seguramente judío. El Aben, ese prefijo, parece ser que es muy revelador en este sentido, ¿no? ¿Cuál es tu formación académica, Ricardo? Bueno, yo estudié medicina, soy doctor en medicina y luego pues he podido cursar varios másters, ¿no? Algunos muy profesionales, como por ejemplo de dirección y gestión clínica, dirección médica, y otros que no tienen nada que ver con la profesión, como un máster de humanidades y filosofía, o un máster de acompañamiento, o un máster de bioética y bioderecho. Bueno, la verdad es que me siento afortunado porque he tenido la ocasión de aprender muchas cosas. ¿Cómo llega, Ricardo, al contexto de la bioética, que es probablemente lo que, bueno, donde le situamos, más allá de... ¿Qué especialidad tiene dentro de la medicina, por cierto? Tengo dos, alergología y medicina familiar y comunitaria. Y he ejercido de ambas. Sí, sí. Nosotros le fijamos en el ámbito de la bioética, que bueno, pues que tiene mucho técnico, también del mundo de las humanidades, de la reflexión moral. ¿Cómo llega, Ricardo, al contexto de la bioética? Pues yo llegué de pura casualidad y por pura necesidad. No es infrecuente que en el ejercicio de la profesión médica, que a mí me apasiona, haya momentos de crisis. Hay datos demoledores del burnout, ¿no? El 40% de los médicos en España a los 40 años de edad, o sea que llevan 10 de ejercicio profesional, sufren este síndrome, ¿no?, de médico quemado y querrían cambiar de profesión. Yo no fue tan duro, pero sí que tenía la sensación de que igual no estaba haciendo las cosas todo lo bien que yo debería hacerlas. A mí me habían formado, yo había estudiado en la universidad, me habían formado de una manera muy cientificista, yo me lo sabía todo, era un empollón. Pero en el ejercicio de la profesión, en el contacto con los pacientes, descubres que debe haber otras realidades de las que nadie me había hablado. Nadie me había hablado del sufrimiento, nadie me había hablado de la incertidumbre que tiene el paciente, de cuando descubre que es un ser finito y contingente y la proximidad de la muerte. Nadie me había hablado de muchas de estas cosas que eran tan reales. Y tuve además algunos casos de pacientes muy paradigmáticos que me obligaron necesariamente a plantearme si todo era ciencia, todo era biología. Y en una crisis de estas hablé con un amigo médico también que había pasado por lo mismo, estábamos en lo mismo, y entre los dos decidimos buscar. Y buscamos y encontramos que igual lo que nos hacía falta era formarnos en bioética. Entonces, bueno, nos matriculamos en un máster de bioética y ahí todo cambió, ¿Cuándo diría, Ricardo, que surge la reflexión bioética? ¿Es algo muy reciente, como a veces tenemos la impresión, o es algo tan antiguo como la vida cristiana? ¿Dónde podemos fijar el inicio de todo esto? A ver, la reflexión sobre el valor de la vida es súper antiguo. Ya en el Génesis, ¿no? Caín mata a Abel. Sí. El quinto mandamiento, no matarás. La reflexión sobre la vida humana no es de ahora. Sin embargo, es en los años 70 del siglo XX cuando empieza, bueno, debido a que se habían producido algunos acontecimientos luctuosos en los que la medicina había tenido un papel protagonista. Os hablo de lo que pasó en Auschwitz, ¿no?, en el nazismo. Sí. O, bueno, hay un montón de acontecimientos en los que los médicos participaron de una manera extraña e impropia del quehacer médico, ¿verdad? Que fue lo que impulsó seguramente en Estados Unidos a crear una comisión que se llamó, una comisión de expertos que se reunió en una ciudad que se llama Belmont y elaboraron un informe, el informe Belmont. Ahí se describieron por primera vez los primeros principios de una bioética que actualmente conocemos como bioética principialista. Son unos principios que, bueno, están muy presentes, aunque verdaderamente carecen de una reflexión y una fundamentación antropológica seria. Bueno, es propia del pragmatismo norteamericano, ¿no?
elaborar unos principios, pero esto me recuerda a Groucho Marx, ¿no? Sí, sí. Tengo estos principios, pero bueno, usted no se preocupe, si no le gustan, tengo estos otros. Tengo estos otros. Carecían de una fundamentación antropológica seria e incluso afirmaban que la medicina carecía de una ética propia e intrínseca. Esto, pues claro, es muy descorazonador cuando te paras a pensar si ese es el fundamento de la bioética. Y efectivamente es el fundamento de la bioética mayoritaria en el ámbito clínico y en el ámbito de la investigación médica. Pero, afortunadamente, en los años 90 surge un empujón a la reflexión bioética y aquí la Iglesia tiene un papel importante. Surge la figura de Monseñor Sgreccia y él promueve una bioética personalista con fundamentación ontológica, en la que todo nace a partir de una idea de persona, cuál es la estructura ontológica de la persona. Esto, el principialismo no lo considera. No sé si es porque lo daba por hecho, por supuesto, o porque en ese pragmatismo no necesitaba la reflexión antropológica. De manera que todo cambia, y cuando yo descubrí la bioética personalista, todo me cambió, Sí. porque permite orientar la acción médica, la acción bioética en general, desde una perspectiva muy clara sobre el respeto a la dignidad de las personas. Y aquí, pues, como que recibes la luz de repente, ¿no? Y todo cambia, todo se hace más bello, más bonito, ¿no? Efectivamente, en los años 90 a mí me pillaron en el seminario y es cuando aparece como contenido monográfico, como objeto de estudio monográfico, lo que se llamó bioética, que lo impartió Miguel Sebastián fue el que nos lo impartía, donde allí se tocaban todos los palos, desde la pena de muerte, la FIBET, allí se abundaba en todo esto. Tan decisivo fue la década de los 90 en todo esto, sobre todo a raíz de un artículo suyo publicado recientemente en la revista Iglesia, no sé si pueden verla incluso en digital, pueden acceder a ella digital, una columna de opinión que llama 3 décadas del Evangelium Vitae. ¿Fue tan importante la aportación del Evangelium Vitae a toda la reflexión bioética de la que somos herederos en este momento? Yo creo que fue muy importante. Creo que supuso un antes y un después, porque fue llevar al papel. San Juan Pablo llevó al papel lo que ya se venía reflexionando en torno a la belleza de la vida y al valor de la vida. La belleza de la vida y el valor de la vida no es algo que nace en los años 70 ni en los años 90, es algo que es desde siempre, ¿verdad? La Iglesia no ha estado ajena a esta realidad, pero yo creo que esa encíclica, que ahora cumple 30 años, este mes cumple 30 años, pues permitió a mucha gente preocupada por los asuntos de la bioética tener un referente muy claro de qué dice desde la verdad revelada la Iglesia, o sea, qué dice la Iglesia y qué dice la verdad revelada con respecto al valor de la vida, de cada vida. Yo creo que sí que fue clave, ¿no? Más o menos su hilo conductor es que sigue teniendo plena vigencia el Evangelium Vitae, porque reconoce que las antiguas amenazas siguen presentes, pero la pregunta es, ¿hay algunas amenazas nuevas? ¿En estos últimos 30 años se han incorporado nuevos problemas al tapete? Sin duda. En el Evangelium Vitae se hace mucho hincapié con lo que supone como amenaza para la vida el aborto y la eutanasia, pero en estas 3 décadas nuevas amenazas han surgido, ¿no? Amenazas que tienen que ver con la paternidad, que tienen que ver con la infertilidad, que tienen que ver con la producción de seres humanos en el laboratorio, con el impedir que seres humanos nazcan recurriendo al recurso de fármacos o de intervenciones quirúrgicas. Se aspira a la clonación reproductiva, no solamente reparativa, como algo que está ahí en el horizonte. Se desnaturaliza, ¿verdad? Se desnaturaliza a la persona para poder justificar acciones que, si la viéramos como una unidad sustancial de cuerpo y espíritu, serían difícilmente justificables. Surge la ideología de género, surge el transhumanismo,
estas se ponen de acuerdo en el cuerpo como un problema que hay que resolver, ¿verdad? Y se alejan de esa concepción antropológica en la que yo me encuentro cómodo, en el que somos una unidad sustancial de cuerpo y espíritu, como el café con leche. Sí. Yo se lo cuento a mis alumnos así, ¿no? Somos como el café con leche, que una vez constituido, pues ya siempre será café con leche. Es verdad que hay cafés con leches más grandes o más pequeños, más dulces o menos, más calentitos o menos, pero sustancialmente eso es café con leche. No sé si sirve la comparación. Sí, sí. Habla como de 3 peligros, más o menos. No quisiera destripar todo el artículo, pero bueno, por abrir un poco el apetito sobre él. Habla de 3 peligros. Uno clásico, que es la disociación, sexualidad y afectividad, que yo creo que este es tan antiguo como la Evangelium Vitae, ¿verdad? Nosotros ya cuando nos impartían aquella teología moral, cafarra y todo aquello, ya se hablaba de la disolución o de la disgregación entre sexualidad y afectividad, que era lo que estaba detrás pues de la anticoncepción, la FIBET. Habla también de la deconstrucción antropológica, un segundo peligro, que este es más actual, ¿no? O más reciente, o de más nuevo cuño. Somos materia o sentimiento, somos lo que nos autopercibimos, que es lo que dice, ¿no? Todo lo que está detrás de... Sí, frente a esa unidad sustancial de cuerpo y espíritu, ¿verdad? Pues surgen otras maneras de entender la realidad del hombre, lo que se llaman monismos. Monismos materialistas, somos pura biología, somos solo materia, eso sí, una materia muy especializada, que permite hacer cosas muy diferentes, pero finalmente materia. Otros denostan la corporalidad, denostan el cuerpo, porque lo que verdaderamente somos es lo que deseamos o sentimos que somos, ¿verdad? Me recuerda a Platón, ¿no? ¿Os acordáis, no? Pues esta idea ahora retorna con fuerza. El cuerpo como problema es algo que hay que resolver, y frente a eso surge San Juan Pablo con la teología del cuerpo. Interesante, porque no tiene que ver con Evangelium Vitae, o sí, porque fue posterior. La teología del cuerpo surge después del Evangelium Vitae, pero es increíble la belleza de la teología del cuerpo, porque San Juan Pablo pone en valor el cuerpo humano y en valor la sexualidad humana, y habla de la belleza de la sexualidad. Bueno, creo que este tema de la belleza, no sé si lo vas a sacar a colación, me parece muy importante. Tenemos que hablar desde la belleza, tenemos que entusiasmar a la gente de la belleza de la vida, de la belleza de estar aquí, de comprender que hemos sido creados por amor, que hemos sido redimidos por amor, y de que lo que nos espera es satisfacer ese anhelo profundo del corazón humano de tener un trato interpersonal e íntimo con quien nos ha creado. Solo ahí descansaremos. Y eso es tan bello que si lo supiéramos transmitir, seguramente habría gente que reaccionaría. Bueno, es la llamada que a mí me hace el Evangelium Vitae, ¿no? A apelar a la belleza de la vida desde experiencias transformadoras y no desde el conocimiento puro y duro, no desde la razón, sino desde el corazón. Ya desde el corazón, cuando experimentas la belleza de la vida, te puedes seguir haciendo preguntas y alcanzar la razón. Pero creo que es un error, y los profesores universitarios estamos muy tentados de esto, de hacerlo justamente al revés, de apelar a la razón y que eso transforme a la gente. Eso es muy difícil en los momentos actuales, desde mi punto de vista. Lo dejamos para el final porque me parece que es lo más novedoso, probablemente de las cosas más novedosas. El que tradicionalmente pensábamos que todo esto es de un ámbito muy técnico, de un ámbito muy académico, del ámbito de la medicina, el ámbito de las humanidades, de la reflexión moral, y que era algo eminentemente racional, donde había que formar la razón, y usted apela, aunque hay que formar también el corazón, o que hay que desplazarlo sin dejarlo primero. Pero lo dejamos para el final porque de los 3 peligros de los que habla, el tercero me parece el menos evidente, o el menos, como el más sorprendente, cuando habla de los espiritualismos sin trascendencia como peligro para la bioética. No, peligro para la vida. Peligro para la vida. Peligro para la vida. Yo entiendo el Evangelio de la vida, Evangelium Vitae, esa vida la entiendo con mayúsculas. Y desde esa concepción
de unidad sustancial de cuerpo y espíritu, pongo de relieve las amenazas para el cuerpo y las amenazas para el espíritu. Y la nueva era, creo, que se ha instalado entre nosotros como algo normal y que de alguna manera está amenazando esa dimensión espiritual. Aunque también tiene que ver con la bioética. Es que la bioética es cotidiana. Afecta a todo el mundo, en todos los ámbitos de la vida. No es algo para académicos. La bioética es cotidiana y afecta a todas las personas, desde que nacen hasta que mueren. Pero en el ámbito clínico, que es el que yo más manejo, cada vez está habiendo más publicaciones dando valor a el cuidado espiritual de los pacientes. La espiritualidad como algo que los médicos hemos abandonado, el cuidado de lo íntimo. Bueno, hay por ahí un artículo muy chulo en el que tuve la ocasión de participar, el cuidado de lo íntimo, de eso que es tuyo y que no trasciende nada más, que es tuyo y está ahí dentro, y ese interior, ¿verdad? El cuidado de lo íntimo es clave. Ya hay evidencias científicas de cómo puede mejorar la evolución clínica, puede minimizar los síntomas difíciles y facilitar el control, y empiezan a haber evidencias de cómo aquellas personas que tienen un sufrimiento terrible y un abandono de su ámbito espiritual, parece que tienen un incremento de la prevalencia de enfermedades necesariamente mortales, sin ningún tipo de tratamiento. Cánceres muy serios. No voy a decir nombres de cánceres para que nadie se preocupe, pero el ámbito espiritual no es ajeno a la unidad del individuo, sino que forma parte de él. Así que lo que afecta al ámbito espiritual también afecta a la integridad del individuo. El cuidado integral, este cuidado holístico del que nos habla mucha gente, no puede descuidar ni lo corporal ni lo espiritual. Lo digo por si se lo echan a la cara, que vean que habla ahí de la New Age, del Reiki y de cosas que parecía que eran como ajenas, que desbordaban un poco el ámbito científico y que tenían que ver pues con otro, y lo pone en contexto. Y finalmente, como ya nos anticipaba, la consecución de todo es, después de ver que esto tiene plena actualidad, la Evangelium Vitae, después de decir, pues hay como tres campos como tres escenarios de confrontación, que son estos tres, hablaba de presentar la belleza de la vida, que no significa, como nos anticipaba, abandonar las razones para llegar al corazón, sino combinar las dos, ¿verdad? Sí. A ver, hay que llegar a la razón, pero ¿cuál es el camino? ¿La reflexión sesuda desde el punto de vista del conocimiento, el conocimiento como máxima, o llegar al conocimiento desde la experiencia, desde el corazón? Yo creo que en los tiempos en los que estamos, esto último tiene mucho más sentido y es mucho más, si queréis, eficaz. Porque discutir sobre razonamientos desde la razón no es fácil y puede que levante muros. Puede que levante muros. Bueno, y al final, bueno, pues usted pensará eso, yo pienso esto, cada uno pensamos lo que quiera y ya está. Cuando se apela al corazón no suele pasar eso, porque cuando alguien tiene una experiencia transformadora, entonces es cuando surgen las preguntas y se convierte en un buscador. Quiere responder las preguntas y buscar respuestas. Entonces ya estudiará o apelará a la razón. Pero de entrada creo que tenemos que trabajar una predisposición desde lo experiencial, desde los sentimientos, desde la afectividad, desde el corazón. Esto no es fácil porque en el ámbito académico somos tan soberbios que apelamos a la razón porque sabemos más que nadie, etcétera, etcétera. Pero si uno se fija en nuestros alumnos, si uno se fija en la realidad, si uno se fija en la influencia de las redes sociales, si uno se fija en todo esto, yo creo que tenemos que cambiar de paradigma y replantearnos la cuestión. Hablemos desde la belleza, y la belleza apela a los afectos, y eso está aquí y no está aquí. Sí, lo hemos hablado muchas veces en este mismo espacio sobre cómo iniciar a los jóvenes en distintos aspectos de la vida cristiana, y hoy esta generación, me refiero, culturalmente hay que afectar, no hay que abandonar la razón, pero hay que empezar también por los afectos.
Bueno, en este contexto en el que estamos todavía, de la Jornada de la Defensa de la Vida, urgimos a la gente a que se forme en todas estas cosas, ¿verdad, Ricardo? Sí. ¿Cómo puede alguien hincarle el diente a la bioética? ¿Cómo recomendaría a alguien que se iniciara en...? Porque a veces cuando hemos hablado de doctrina social de la Iglesia, hemos hablado de DOCAT o de algún subsidio que hay un poco pues para iniciarse, para no iniciados, para ir avanzando en ello. ¿Qué recomendaría? A ver, hay mucho trabajo por hacer. En el ámbito público es muy complicado. Yo creo que el ámbito público es complicado porque está muy ideologizado. Yo creo que hay un adoctrinamiento dirigido y ahí es muy difícil hablar de la belleza de la vida. También es otra dificultad añadida, es la influencia de las redes sociales, la influencia de, bueno, de todas las estrategias que se utilizan para esconder esta belleza de la vida. ¿Pero qué podemos hacer? Yo he participado en algunas cosas, algunas iniciativas de bajar la formación y las experiencias en este sentido desde el ámbito universitario a los institutos y a los colegios. Pero es verdad que estas iniciativas son más bien de la impartición de seminarios, de la impartición de clases, apelan más bien a la razón. Sí. Yo creo que habría que diseñar estrategias para cultivar el corazón viviendo experiencias. Pongo por caso. No hace mucho se ha puesto de relieve la importancia de las relaciones intergeneracionales. ¿Esto qué es? Pues es, mediante actividades de voluntariado, el que jóvenes puedan ir a acompañar a ancianos. Ancianos que a veces no tienen familia, viven en una soledad no deseada, un drama vital. Pero es que para los jóvenes, los ancianos no tienen valor, según la meritocracia actual. Sí. Si estos jóvenes son capaces de acercarse a los mayores, van a descubrir cosas apasionantes. También los ancianos van a descubrir cosas apasionantes de los jóvenes. Sí. Estas experiencias que ponen en valor la vida del otro, creo que son imprescindibles. A partir de ahí, cada uno ya tirará por donde su corazón y su cabeza le vaya pidiendo, pero tenemos que despertar a la gente, a los jóvenes sobre todo, creo, tenemos que despertarles para que valoren la belleza de la vida. Es que la vida es algo bellísimo, incluso cuando no vienen las cosas bien rodadas, puede ser bellísima, ¿verdad? O sea, yo tengo pacientes que me han dado lecciones y ante mi preocupación por su estado me han dicho, no se preocupe. Si gracias a que tengo esta enfermedad y sé cuál es el final, gracias a eso he descubierto el sentido de mi vida. Llevo 75 años dando vueltas y ahora, gracias a la enfermedad, he descubierto que mi vida tiene un sentido. Así que no se preocupe, estoy muy agradecido a la vida. Si eso lo descubre el joven que le acompaña, sí. ¿No creéis que eso puede ser algo sí. muy transformador? Bueno, pues favorecer este tipo de experiencias creo que es clave. Hay muchas amenazas, pero se vence al mal con sobreabundancia de bien. Creo que habría que fomentar este tipo de experiencias. Sí. Dejamos como invitación la gente que se acerque a Evangelium Vitae, ¿verdad? Tiene 3 décadas, pero es asequible y se puede encontrar con facilidad. Es asequible, me refiero a su lectura, que es asequible. Sí. Apelamos a veces a las catequesis del cuerpo de San Juan Pablo II, que la citamos muy a menudo, pero son de digestión muy lenta. Probablemente sí. no sean tan asequibles para el común, ¿no? Pero bueno, el Evangelium Vitae yo creo que, aunque sea poquito a poco, sí que dejamos la invitación. Como bien nos recuerda, pues tiene 30 años, pero es de plena actualidad. Y le agradecemos, Ricardo, todos los esfuerzos que hacen por recordarnos todo esto. Ahora compagina su vida académica con algún servicio a la provincia de Toledo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, y bueno, pues no deja de acompañarnos siempre que le pedimos alguna colaboración en torno a la bioética. Muchísimas gracias por todos los esfuerzos, Ricardo. A vosotros.
El señor arzobispo presidía esta semana el encuentro que ha mantenido el presidente y la secretaria de Cáritas Española con los trabajadores y con el equipo directivo de nuestra Cáritas diocesana. La jornada comenzó en el Hogar 2000, más tarde en la Casa de Ejercicios Bretón y Peiro han podido conocer los diferentes proyectos que desarrolla Cáritas diocesana aquí en la archidiócesis gracias al trabajo de coordinadores y trabajadores. Y allí han descubierto la realidad y las necesidades que se le presentan a esta iglesia local y cómo se le da respuesta desde nuestra Cáritas. No es la primera vez que visitaban nuestra ciudad, pero sí que lo hacían invitados por el actual equipo directivo de Cáritas Diocesana de Toledo. Sí, es verdad que yo había estado con ellos como presidenta regional en el Consejo de Cáritas Española, pero no conocían todos los proyectos. Este año hemos considerado que visitaran Hogar 2000 porque, bueno, pues ya sabemos que forma parte de que era obra del jubileo del año 2000 y también es uno de los centros más desconocidos. Y qué mejor manera de conocer Cáritas Diocesana en este Año Santo que visitando uno de los proyectos que nació de la mano del jubileo del año 2000. Hogar 2000 ha sido la carta de presentación por donde hoy ha comenzado la jornada. Es, como te digo, una maravillosa oportunidad el encontrar el día y además estar los dos, tanto Natalia como yo, disfrutando de un momento tan bonito. Además, siempre queda algo que no conocemos y se da en todas nuestras Cáritas diocesanas. Hay algún proyecto que no hemos tenido ocasión de ver. Aquí hemos venido varias veces, como sabes, pero no conocíamos el Hogar 2000 y creo que es el alma de Cáritas. El señor arzobispo de Toledo ha acompañado al presidente y a la secretaria de Cáritas Española durante el encuentro que ambos han mantenido con los trabajadores y coordinadores de Cáritas Diocesana. La diócesis de Toledo es muy rica y Cáritas tiene mucha vida y mucha vitalidad y son muchos los proyectos que se están haciendo muy creativos, pero también dando respuesta a los retos que tenemos hoy, que son retos a veces muy serios y muy graves y que no podemos quedarnos mirando a otro lado, ¿no? Y por otra parte, pues me hace mucha ilusión que hayan estado en el Hogar 2000 porque nosotros tenemos este año, como sabéis, la limosna penitencial que va dirigido a este centro. Aún pueden colaborar con la campaña de la limosna penitencial que el señor arzobispo de Toledo impulsa cada año en Cuaresma y cuyos donativos en este Año Santo irán destinados al Centro Sociosanitario Hogar 2000. Tal y como prescribe el Código, un arcipreste es un presbítero, un sacerdote, a quien se pone al frente de una demarcación geográfica, un arciprestazgo, para promover, acompañar y coordinar todas las actividades eclesiales, colaborando con todos los sacerdotes sin distinción y ayudándolos incluso en sus necesidades personales y en el ejercicio ministerial. Pues bien, estos varones tan preclaros son convocados al menos 3 veces al año, como fue el caso de este jueves, para que ejerzan su colaboración con el obispo y su participación con toda la iglesia local. El señor arzobispo de Toledo ha presidido la reunión del Colegio de Arciprestes en la Casa Sacerdotal Cardenal González Martín. El encuentro, que ha comenzado con el rezo de la hora intermedia, ha continuado con informaciones relativas al sínodo diocesano y recordando los protocolos sobre situaciones especiales en torno a la recepción de los sacramentos. Otro de los temas ha sido el Jubileo de la Esperanza. Hemos ido dando ya muchos pasos, nos quedan todavía bastantes a lo largo del año, desde lo que fue aquella misa de apertura y vamos viviendo los distintos jubileos. El próximo será el Jubileo de los Niños y aprovecho para invitar a todos los niños catequistas a que participen. El obispo auxiliar don Francisco César García Magán y el resto de vicarios episcopales han participado en este encuentro, donde en su saludo don Francisco Cerro Chávez ha destacado una vez más el valor de los arciprestazgos para el buen funcionamiento de la archidiócesis. Pues es una manera muy importante de trabajar las parroquias de ese arciprestazgo, ¿no? Sobre todo para procurar, en la medida de lo posible, de hacer una experiencia de comunión, de sinodalidad que podríamos llamar, ¿no? Que lo lleva haciendo la Iglesia pues desde Pentecostés. El prelado toledano en su saludo ha destacado la importancia de la escucha a Dios, vivo en la Eucaristía, y a los hermanos en nuestras comunidades.
El próximo domingo el Colegio de Infantes acoge la 5ª jornada Brilla con ellos, un evento dedicado a recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Esta iniciativa nació en el año 21 tras el diagnóstico de un tumor cerebral a 2 alumnos del centro. Desde entonces, la comunidad educativa se ha comprometido a transformar el dolor en esperanza, realizando actividades para apoyar la lucha contra el cáncer infantil. Todo lo recaudado será destinado a una fundación que trabaja en el ámbito de la investigación oncológica infantil. Empezó siendo una carrera colegial en el 2021, un homenaje a Pablo y a Beltrán, y el segundo objetivo era recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Y bueno, pues no sabíamos que iba a llegar a esto. Así es como en el Colegio Infantes han transformado el dolor en esperanza. De algo muy triste, de algo que nos dejó tocados a todos, porque lo que digo, al final somos profesores, tenemos nuestro corazón y cualquier persona es imposible no empatizar, pues se ha convertido en un día muy festivo, de celebración, de recordar a estos dos alumnos, a Pablo y Beltrán. De hecho, Brilla con ellos se ha convertido en un icono de la lucha contra el cáncer infantil en Toledo. No imaginaban que de algo tan triste como la pérdida de 2 alumnos podía surgir algo tan bonito que ha ido creciendo con el paso de los años, superando todas las expectativas. Desde ese 2021, en el que nos acercábamos unos a otros con mascarillas en plena pandemia, a un 2025 en el que Brilla con ellos alcanza ya la 5ª edición. Surgió la idea para poder acompañar también a los compañeros de Pablo y Beltrán que más de cerca habían vivido los 14 meses de enfermedad y los que luego, más tarde, les tocó vivir el duelo y el luto. Entonces, bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que en la primera edición, acabamos de salir de confinamiento, ¿vale? Y se unieron muchísimas más personas, aparte de todas las que formamos el colegio Nuestra Señora de los Infantes, otras tantas de la ciudad de Toledo y incluso de otros países, y pudimos recaudar con dorsales comprados online y con ayudas de otras empresas en más de 25.000 euros. Orgullosos de haber conseguido 140.000 euros en todo este tiempo destinados a las asociaciones CRIS contra el cáncer y el sueño de Vicky, y de contribuir entre todos a algo esencial. Sin la investigación no puede llegar la cura contra el cáncer. Es básico la investigación y básico que nuestro granito de arena, a nosotros nos tocó esto vivir, pues eso, que murieran 2 niños en un mismo curso escolar. Y frente a eso, pues aparte de todo lo que habíamos hecho con anterioridad, decidimos o nos planteamos que qué más podíamos hacer. Y surgió la bonita idea de realizar una carrera, una marcha para recaudar fondos. Y por ello este domingo volverá a ser un día de celebración. Porque en la marcha nos lo pasamos muy bien con nuestros amigos en los castillos hinchables, bailando, en muchas cosas. Luego la ruleta, comprando chuches. También yo voy muchas veces a la zumba ahí, a seguir el baile que hacen. También comprarme chuches porque me gusta mucho, la verdad. Está todo muy chulo. Porque el evento principal es la marcha y la carrera solidaria, pero como ven, no falta todo tipo de actividades. Pero a mí me gusta mucho pues pasármelo muy bien con mis amigos, montarme los hinchables, bailar, lo que hay como música, también pintacaras, pues nos lo pasamos muy bien. Sí, además es una recaudación muy buena, recaudar dinero para la enfermedad del cáncer, porque así pues a lo mejor un día pues ya hay una cura. Conciertos, talleres infantiles, sorteos, una ruleta solidaria, pintacaras, una barra con comida y bebida, todos a una porque la causa lo merece. El viernes por la tarde y el sábado por la mañana repartirán las mochilas para los corredores y si aún quieren participar pueden hacerlo acudiendo al colegio. Vamos a terminar de convencerles de lo mucho que merece la pena. ¡Brilla con ellos! ¡Brilla con ellos! ¡Os esperamos!
La Oficina de Correos, Filatelia de la Gobernación del Estado de la Ciudad de Vaticano ha emitido, a petición del señor arzobispo, un matasellos conmemorativo del centenario de la fundación del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva. La puesta de largo tenía lugar el pasado 19 de marzo, solemnidad de San José. El Seminario Menor de Toledo ha publicado, además, una edición limitada de 300 postales con el San José que se encuentra en el patio central del seminario, que incorpora el sello conmemorativo del jubileo. Todo muy filatélico, como ven. Diferentes actos ha celebrado el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva para conmemorar los 100 años de su creación. Fundado por el cardenal Enrique Reich y Casanova el 13 de agosto de 1925, en el antiguo Palacio de los Condes de Cedillo, en la actualidad la comunidad está formada por 43 seminaristas menores, 4 formadores y un director espiritual. Una comunidad que acogía con gozo esta mañana la noticia. Nos ha llenado de alegría el hecho de que se haya aprobado. Lo aprobó el cardenal que era el presidente del gobernatorato, ahora es una religiosa, pero en el momento en el que se solicitó era todavía el cardenal y aprobó la realización de este matasellos y por lo tanto pues para el seminario ha sido una alegría. Además se lo agradecemos al arzobispo que lo haya querido solicitar y poder así pues conmemorar de este modo, con la repercusión que tiene todo lo que se hace en la Ciudad del Vaticano, el centenario del Seminario Menor. El matasellos es de forma circular y tiene 38 centímetros de diámetro. En él aparece el logo que se ha confeccionado para el centenario. Contiene 3 de los arcos del patio de la sede del Seminario Menor y en el centro se puede advertir la mano y el corazón de Jesucristo, del cual brotan unos rayos. La silueta de estos 3 arcos deja entrever el número 100 y bajo el diseño se halla la inscripción Centenario Seminario Menor de Toledo, 1925-2025. Para poder conservarlo, el seminario ha elaborado 300 postales donde aparece el Papa Francisco abriendo la Puerta Santa. Por detrás, en esa postal o estampa que se ha realizado, hay unas líneas típicas de postales con el sello que se pone en las oficinas postales del Vaticano, que en este caso es un sello con el Papa Francisco abriendo una Puerta Santa, y aparece ahí el matasellos del Seminario Menor conmemorando este centenario. Una edición limitada que, si lo desean, pueden adquirir en nuestros seminarios. Con esta gran noticia, el Seminario Menor acoge este fin de semana el cursillo de ingreso para chicos desde quinto de primaria a segundo de bachillerato, donde participan un total de 6 jóvenes. De este pequeño elenco de informaciones más breves le entresacamos 2 nombramientos episcopales de los que hemos tenido noticia esta semana. El martes el Papa Francisco nombraba nuncio apostólico ante la Unión Europea a Monseñor Bernardito Cleopas Auza, que hasta ahora desempeñaba su labor diplomática en España y Andorra. Y el jueves el Santo Padre nombraba al actual obispo de Astorga, Jesús Fernández, como nuevo prelado de la diócesis de Córdoba, en sustitución de Demetrio Fernández, tras alcanzar estos meses atrás su edad de jubilación. El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico ante la Unión Europea a Monseñor Bernardito Cleopas Auza, arzobispo titular de Suacia, quien hasta ahora se desempeñaba como nuncio apostólico en España y en Andorra. Nacido en Talibón, Filipinas, el 10 de junio de 1959, recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1985. Es doctor en teología, nombrado nuncio apostólico en España y en el Principado de Andorra el 1 de octubre de 2019. Presentó las cartas credenciales ante el rey de España, Felipe VI, el 16 de enero de 2020. El Papa Francisco ha nombrado obispo de Córdoba a Monseñor Jesús Fernández González, actualmente obispo de Astorga. El nombramiento se ha hecho público este jueves y así lo ha comunicado la Nunciatura Apostólica de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor Jesús Fernández nació en Selga de Ordaz, provincia de León, el 15 de septiembre de 1955. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1980. El 10 de diciembre de 2013 fue nombrado por el Papa Francisco obispo auxiliar de Santiago de Compostela. El 8 de junio de 2020 se hace público su nombramiento como obispo de Astorga. Su predecesor, Monseñor Demetrio Fernández, nació en Puente del Arzobispo el 15 de febrero de 1950. Fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre
diciembre de 1974 en Toledo, diócesis en la que desarrolló su ministerio sacerdotal. Fue nombrado obispo de Tarazona el 9 de diciembre de 2004. El 18 de febrero de 2010 se hizo público su nombramiento como obispo de Córdoba. Del viernes 28 al sábado 29 de marzo de 2025, los templos de las diócesis del mundo se vuelven a unir para celebrar la 12ª edición de 24 horas para el Señor. En el marco del Jubileo 2025, dedicado particularmente a la esperanza, el lema elegido por el Papa Francisco está tomado de las palabras del salmista: «Tú eres mi esperanza». 24 horas para el Señor es una iniciativa cuaresmal de oración y reconciliación instituida por el Papa Francisco para celebrar en vísperas del cuarto domingo de Cuaresma, con el objetivo de poner en el centro de la vida de la pastoral de la Iglesia el sacramento de la reconciliación. Con sacerdotes para confesar durante toda la jornada se unen a esta iniciativa mañana la Residencia de Santa Casilda en Toledo, la Basílica del Prado en Talavera de la Reina, el Santuario de la Virgen de la Caridad en Illescas y la Basílica del Santísimo Cristo de la Veracruz en Urda. La Juventud Obrera Católica es un movimiento organizado por jóvenes y dirigido a jóvenes, muy especialmente a los relacionados con el mundo obrero que viven en barrios humildes o que vienen de familias con menos recursos. Nació en Bélgica en 1925 de la mano de un sacerdote hijo de obrero. Llegó a España en el año 1932. Casi 100 años después quiere hacerse un hueco aquí en la Archidiócesis de Toledo de la mano de nuestra Delegación de Pastoral Obrera como herramienta para formar, concienciar y evangelizar a la juventud. La Juventud Obrera Cristiana es un movimiento organizado por jóvenes y dirigido a jóvenes, muy especialmente a jóvenes relacionados con el mundo obrero que viven en barrios humildes o que vienen de familias con menos recursos y que en muchas ocasiones están alejados de la Iglesia. Nos acercamos a los jóvenes, les escuchamos, les planteamos actividades, les tratamos de una manera cercana y ellos empiezan a hablar de su vida. Y ahí ya poco a poco nosotros les vamos contando cuál es nuestra experiencia, cómo nosotros vemos a Dios en esas situaciones, porque Dios se hace presente en esas situaciones, aprenden a verlo poco a poco en las personas que les rodean, en esas situaciones, ¿no? Empiezan a tomarlo como referente. Un acercamiento de igual a igual y en los terrenos y con los lenguajes que entienden y conocen los jóvenes. Así ha sido el encuentro de esta joven militante de la JOC con alumnos de diferentes institutos de la ciudad de la mano del delegado de Pastoral Obrera Miguel Andrés Llorca. Una propuesta que no se circunscribe a una experiencia única, sino que va más allá a un proceso de acompañamiento. No es peor cristiano porque le cueste mucho las cosas más procedimentales de la Iglesia, ¿no? de la Eucaristía, porque no entienda o no vaya todos los días a misa por cualquier razón, ¿no? Que algunos no pueden por temas laborales, por lo que sea, sino que aprenden a poco a poco en ese proceso a descubrir cuáles son los valores, cuáles son las claves y cómo quieren vivir como cristianos y cómo se quieren comprometer. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Esto es algo que diferencia tanto a este movimiento como a otros, por ejemplo la OAC, tal y como quiso destacar el delegado de Pastoral Obrera. Nuestro arzobispo le he escuchado más de una vez decir, estar impactado no es estar convertido. Hace falta, esto lo digo yo, no se lo he escuchado a Francisco, hace falta un proceso, hace falta un camino, hace falta un recorrido necesariamente. Y yo creo que en ese sentido estos grupos como la OAC, como la JOC y seguramente otros más, sí que ofrecen un proceso de acompañamiento. En el momento actual, la JOC está presente en diferentes diócesis españolas y quiere estarlo también en la Archidiócesis de Toledo. Por eso se han producido estos encuentros con jóvenes que se repetirán en ámbitos parroquiales. Para saber más o conocer las actividades organizadas por la JOC, únicamente hay que consultar su página web o ponerse en contacto con la Delegación de Pastoral Obrera. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica eclesial. Todo esto y mucho más pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube. Ya saben de sobra que disponemos de código Bizum para que nos hagan llegar sus donaciones. Si creen que estos contenidos valen la pena,
Si creen que podemos llegar a más gente y con más calidad, solo tienen que acceder a Bizum, elegir hacer un donativo, indicar el código de la Radio Televisión Diocesana 10766 y enviar la cantidad que deseen sin necesidad de nada más. Eso será suficiente. Quédense ahora con lo más selecto de nuestra programación. Que tengan una buena y santa Cuaresma. Hasta la semana que viene. Que sean felices.